vamos a hacer un análisis de la diabetes tipo 2. Es una enfermedad que se puede decir silenciosa, y eso es lo grave, que sea una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque la persona se descuida, muchas veces no se hacen evaluaciones periódicas, por decir una vez al año un control, cómo están los niveles de colesterol, triglicéridos y glicemia, y cuando llega la enfermedad ya es demasiado tarde. O sencillamente sabe que tiene diabetes, pero como no siente síntomas, vive alegre y vive feliz, pero la enfermedad sigue su curso. O lo que es peor, muchas veces se sabe que es diabético y solamente tomamos pastillas como para poder mantener la diabetes, pero no vamos a la raíz del asunto para poder controlar, y muchas veces vamos a decir, ¿por qué no curar la diabetes? Vamos a ver cuáles son las características de la diabetes tipo 2. Primero, la glicemia es alta, en los exámenes de laboratorio. Tenemos colesterol alto y tenemos triglicérido alto. Siempre se deben pedir los 3 exámenes, colesterol, triglicérido y glicemia. Ahora, ¿qué característica produce en el paciente? Primero, que tiene una barriga pronunciada, a diferencia del diabético tipo 1, que es una persona generalmente muy delgada. Y también sufre de una hiperinsulinemia, o sea, demasiada insulina. ¿Y qué va a pasar con esto? Que cuando tenemos demasiada insulina, sacamos demasiado colesterol, y el problema es que nos va a producir daño a las arterias coronarias. Y recuérdense ustedes que el problema de las arterias coronarias, la causa de muerte número 1 en el mundo son las cardiovasculares. Pero aquí ya tenemos un indicio y tenemos un problema que solucionar. Ahora, ¿cuáles son los factores determinantes para que se produzca la diabetes tipo 2? Primero, los carbohidratos, que son dañinos, que se convierten en un exceso de azúcar en el organismo, un exceso de azúcar que entra al torrente sanguíneo. Tenemos, por ejemplo, las pastas. Las pastas se puede decir prácticamente que es un chorro de azúcar que entra para el torrente sanguíneo. Las harinas refinadas, los dulces, el exceso de fruta. Aunque parece curioso, uno puede decir, no es lo mismo comerse una manzana que 2 manzanas o 3 manzanas. ¿Por qué? Porque vamos sumando la cantidad de azúcar. Sin embargo, tenemos que hacer notar algo. Cuando nosotros comemos harina, o por ejemplo, usted come pan, es más peligroso comer pan que el azúcar blanca refinada. ¿Por qué? Porque el pan se transforma en glucosa. Es como que si de repente hubiera un río y vamos a saltar todo un chapuzón directamente a ese río. Es lo que pasa con el pan. Sin embargo, el azúcar tiene que pasar por el hígado. Y entonces le dice al hígado, mira, vale, conviértame en fructosa y en glucosa, y entonces lentamente va a entrar al torrente sanguíneo. Porque el problema más grave es la velocidad con que entran los carbohidratos al torrente sanguíneo, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Otra cosa que tenemos que ver, las grasas malas, otro de los factores determinantes, las grasas malas. Esas grasas malas que nos aumentan los triglicéridos, por ejemplo, la fritura, la grasa saturada, la grasa del queso, la grasa de la misma carne, o sea, toda esa grasa, la grasa del cochino, del cerdo, ¿no? Todas esas grasas son dañinas. Aquí la tenemos, fritura, quesos, sobre todo los productos lácteos, la grasa de la carne. Ahora, también tenemos otro factor determinante, hay proteínas que dañan al organismo. Nosotros podemos decir que la carne es beneficiosa, sí, porque es proteína, pero la carne, entre carne, por ejemplo, y una proteína en polvo de soya, yo prefiero la de soya. ¿Por qué? Porque la carne también es un elemento acidificante y un exceso de grasa saturada. También tenemos, por ejemplo, una proteína que los quesos. Los quesos podemos decir, bueno, vamos a sacar el calcio, vamos a sacar las proteínas del queso, pero es totalmente negativo y muy nefasto. ¿Por qué? Porque endurece las membranas celulares y, lógicamente, cuando están duras esas membranas celulares, lo que va a producir va a ser problemas de triglicéridos, como vamos a ver más adelante. Otro de los factores que tenemos determinantes es el mal carácter. El mal carácter. La gente que pasa brava, molesta, furiosa. De hecho, el diabético tiende a tener mal carácter. ¿Por qué? Porque acidifica tanto el organismo, se pone tan ácido, y en un organismo ácido no va a permitir que los alimentos puedan trabajar, o sea, puedan ingresar a la célula, puedan cumplir su objetivo. Entonces, el problema es el mal carácter, ¿no? Y luego tenemos, por último, que un factor determinante que va creando más problemas es la acción
de los medicamentos con efectos secundarios. Eso es muy importante saberlo porque en la medicina tradicional, los fármacos tienden a dañar sobre todo los riñones y sobre todo el hígado. Imagínense que hay veces que le mandan a un diabético de por vida un medicamento. No, si eso no es así. Es tan fácil y tan sencillo curar una diabetes y es tan simple la diabetes poder curarla. Lo importante es que usted tiene que ser su propio médico, comprender los principios para poder curarse.